Gloria a Dios. Amados, hoy por ser inicio de Semana Mayor, según la tradición, no vamos a hablar de Romanos. Vamos a hablar hoy de la verdadera paz. ¿La verdadera qué? Muy bien. La verdadera paz. Vamos a estar hablando sobre este tema y de hecho, ¿por qué digo que por iniciar la Semana Mayor? Porque hoy normalmente, por ser el primer día de la semana y de esa última semana del ministerio de Jesús en la tierra, porque quizá no por fechas, pero sí por eventos, es la última semana del ministerio de Jesús. En esa misma semana Jesús muere y a los 8 días de que entró a Jerusalén en el pollino, en el hijo de asna, a los 8 días Jesús está resucitando de entre los muertos. O sea que por un día de hoy, por ejemplo, un día domingo o primer día de la semana, Jesús entra a Jerusalén en el pollino en forma triunfal, como lo dice la Escritura, y ese día, pues las gentes, o allí en Jerusalén, se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta que se hacía por 7 días, donde los judíos se salían de sus casas a habitar en tienditas, hechas así de muy fácilmente, carpas, tiendas, o aún chocitas, donde recordaban su paso por el desierto, cuando Dios los sostuvo 40 años en el desierto. Eso es lo que ellos recuerdan cuando hacen esa celebración de los tabernáculos. Tabernáculo es las tienditas en las que vivían en el desierto, que eran casitas que les podían desbaratar, guardar y seguir caminando y luego volverlas a armar y volver allí pues a dormir y a cubrirse bajo esas tiendas. Esa es la fiesta de los tabernáculos. Entonces ellos usaban ramas y con estas ramas entonces celebraban y recordaban ese paso por el desierto y la fidelidad de Dios, cómo les sostuvo en aquel tiempo. De hecho, son fiestas que todavía se hacen en Jerusalén y a la vez también en la Biblia, pues recordamos que en un inicio de fiesta de estas fue que Jesús entró montado en el pollino, hijo de asna, como dice la Escritura, a Jerusalén. Y las gentes, dice la Biblia, que cortaban ramas de los árboles y todo esto. Y todo esto fue un cumplimiento profético que ya lo vamos a mirar aquí. Mateo capítulo 21 del 1 al 11. En ese texto nos vamos a basar, Mateo 21 del 1 al 11, pero quiero decirle que es una de las pocas narraciones que se repite en los 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan de la vida de Jesús, pero un evangelista menciona algunos detalles, otro evangelista menciona otros detalles, otro evangelista menciona algunos otros eventos, pero este evento es uno de los pocos que los 4 lo mencionan. De hecho, unos mencionan del mismo evento unos detalles diferentes al otro, pero son detalles adicionales, cada uno de acuerdo a lo que percibió, recogió o el Señor le guió a escribir. Las 4 narraciones, voy a mencionárselas así nomás, no vamos a leer los cuatro evangelios en este momento, pero sí vamos a leer uno solo. Pero las 4 citas son Mateo 21 del 1 al 11, allí vamos a leer, y está también Marcos 11 del 1 al 11, está Lucas 19, 28 al 40, y está Juan capítulo 12, versículos 12 al 19. Esas 4 citas tienen que ver con el mismo evento. Mateo 21, del 1 al 11 dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén,
toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hay algo muy claro aquí, el versículo 4 y 5, por ejemplo, nos dice que esto fue una profecía cumplida. Lo que pasó en la vida de Jesús, o lo que Él vivió ahí entrando en ese pollino a Jerusalén y toda la aclamación de la gente y todo lo que se estaba dando, esto ya estaba escrito y lo vemos como una profecía que se cumple en Jesús. Está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías profetizó acerca de Cristo 500 años antes de Cristo, imagínese usted, 500 años antes de Cristo. Entre el siglo V, siglo VI antes de Cristo fue el ministerio del profeta Zacarías, y fue cuando él dijo estas palabras que se vinieron a cumplir 500 años después, en la venida del Mesías. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 500 años antes, para ser tan exacto en lo que dijo este profeta, impresionante. Por eso es que Mateo, cuando habla de este acontecimiento en la vida de Jesús, dice, cuando escribió el Evangelio, todo esto aconteció, dice el versículo 4, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ya leímos que dijo el profeta, ¿verdad? Cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Ya estaba dicho por el profeta que ese Jesús, que vino 500 años después, los judíos no tenían claridad de eso en ese momento, cuando Jesús estaba cumpliendo esa palabra. Y dice, es que ya lo había dicho el profeta, va a venir tu rey a ti manso, sentado sobre un asna. ¡Qué detalle tan interesante! Pero lo dejaron pasar por alto, prácticamente y tristemente. Se cumplió en la vida de Jesús, y lo más hermoso de todo es que, mis amados hermanos, Jesús vino al mundo a cumplir la agenda del Padre. Él vino a cumplir lo que estaba escrito acerca de Él. Él vino a cumplir la agenda del Padre. Todo lo que se dio en la vida de Jesús, desde antes de su nacimiento hasta el anuncio mismo, que nacería de una virgen por obra del Espíritu Santo, y todo el desarrollo de su vida, todo estaba dentro de la agenda del Padre. La vida de Jesús fue un cumplimiento total y absoluto de todo lo que estaba escrito acerca de Él. Y esto es hermoso, porque nos da una enseñanza. Por ejemplo, ¿qué agenda está viviendo usted? ¿Qué agenda dirige tu vida? ¿Cuál es la agenda que a ti te orienta en tu vida? Quizá alguno pueda decir, no, pero es que era la agenda de Jesús, y como era el Hijo de Dios, entonces sí, ahí estaba escrito en la Biblia todo lo que tenía que ver con Él. Pero de mí, ¿qué va a haber ahí escrito de mí? Si acaso hay algunos nombres de algunos de nosotros que está en la Biblia, ¿cierto? Porque nuestros padres, quizá con conocimiento o por la tradición católica, cristiana, tenían conocimiento de algunos nombres que son bíblicos o eran del entorno religioso, y nos lo pusieron. Y quizá algunos decimos, ah, sí, mi nombre sí está en la Biblia. Y de hecho el mío está, los dos nombres, José y Obed, y hasta el apellido, varón. Ya Ortiz sí no lo encuentro, pero hasta el apellido está ahí. No tengo escapatoria. Si hay algo escrito de mí. De hecho, esos José u Obedes que hay en la Biblia, pues no soy yo mismo. Esos eran otros. Pero entonces, ¿qué hay de mí escrito en la Biblia? ¿Usted cree que en la Biblia hay algo escrito de usted? ¿Sí? ¿Cómo qué? Por ejemplo, le voy a decir cómo usted lo va a descubrir. Mire, mi querido hermano y hermana, la Biblia es la agenda de Dios para todos los hijos e hijas de Dios, para todos los que creemos en Él. Cada rol que usted viene a cumplir en este mundo, aquí está escrito, cómo usted lo debe vivir. ¿Cuál fue el primer rol que usted adquirió cuando vino al mundo? ¿El rol de qué? De hijo. Usted nació aquí siendo un hijo, ¿o no? O una hija. El primer rol, usted no lo escogió, usted vino acá y era un hijo, era una hija. ¿Y la Biblia dice algo acerca de los hijos? ¿Cómo debemos vivir los hijos? ¿Cómo debemos comportarnos con los padres? Ah, no tenemos escapatoria. Como que sí lo dice la Biblia. Muy bien. Luego después,
si tú eras el mayor o la mayor, luego nació el menor o el segundo, y entonces adquiriste un nuevo rol. ¿Cuál fue? El de hermano o hermana. Entonces ya tenías un hermanito o una hermanita. Aquí la Biblia nos habla de cómo portarnos con los hermanos, con las hermanas, con la familia. Luego creciste y entonces entraste a estudiar y siendo un estudiante adquiriste el rol de estudiante. ¿Será que la Biblia habla aquí de cómo debemos de comportarnos en esos lugares donde hay unas autoridades que no son nuestros padres? Bueno, también lo dice. Y a la vez también el cómo hacer las cosas bien, honestamente, con rectitud. En todo eso lo dice la Biblia. Luego adquiriste un rol, para irnos más adelante, adquiriste el rol de esposo, porque te casaste, o de esposa, ¿verdad? Ese es su rol. ¿Habla la Biblia acerca de las esposas y los esposos? ¿Cómo debemos vivir en ese rol? ¿Cómo debemos dirigir nuestra vida? Claro que sí, aquí está. Y así, mi querido hermano y hermana, todo rol. Usted dice, no, pero yo no me he casado. Ah, bueno, aquí habla también de los solteros. Y le habla a las solteras. Y le habla a los viudos y a las viudas. Y a cualquier rol, condición de la vida, aquí lo dice la Escritura. Que usted y yo nos preocupemos por saber qué dice Dios, cuál es la agenda de Dios para mi vida. Ese es otro asunto. Si te interesa, aquí está. Y te aseguro que vivir de acuerdo a esta agenda de Dios va a ser mejor que vivir guiados por nuestra propia agenda. Tristemente, a veces nuestra propia agenda nos hace meter en situaciones donde después no sabemos cómo salir nosotros mismos. Pero la agenda de Dios siempre será la mejor. ¿Cuánto lo creen? Muy bien, cualquier otro rol usted lo puede añadir ahí y vamos a buscar en la Escritura lo que Dios nos dice para nuestra vida en este tiempo aquí en la tierra. La vida de Jesús fue ajustada a la agenda divina, su agenda era las Sagradas Escrituras. Así debe ser para todo hijo y para toda hija de Dios. Las Escrituras sean nuestra agenda, nuestra orientadora, quien nos guíe en este mundo, en esta vida. Era una señal acerca del Mesías. Dice el profeta que así vendría el Mesías, justo, salvador, humilde, manso. Vamos a hablar de esas características un poquito también. La palabra justo, o esa característica del Mesías como justo, pues nos muestra cómo la vida de Jesús toda fue una manifestación de justicia. Él era la justicia en persona. Jesús mismo vivió una vida justa. Por eso le pudo reclamar a los judíos que estaban detrás de él, molestándolo cada rato y señalándolo de pecado, porque a Jesús muchos de ellos dijeron, usted nació en fornicación, usted esto, usted lo otro, y le decían que usted habla es por el demonio, usted está endemoniado. Le decían esos judíos atrevidos a Jesús. ¿Sí lo ha leído? Está en la Biblia, está en los evangelios. Y Jesús les pregunta un día y les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En otras palabras, a ver, muéstrenme cuál es mi pecado. ¿En dónde estoy errado? Qué difícil encontrarle a Jesús algún error o algún pecado. Él es el que vivió una vida justa, de justicia. La mujer de Pilato y el propio Pilatos lo reconoció. Mateo 27, versículo 19 y versículo 24. Mateo 27, versículo 19 y el 24 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y el versículo 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de ese justo, allá vosotros. Noten esto, la mujer de Pilato estaba teniendo pesadillas con Jesús. Y viene y le dice a su esposo, quien tenía la autoridad ahí ya para mandar a Jesús a la muerte, acusarlo, sentenciarlo, y le dice, no tengas nada que ver con él. Yo he padecido mucho en sueños, por favor, no te metas con ese justo. Y luego él mismo se lava las manos y dice, yo soy inocente de la sangre de este justo. Imagínense, él mismo está reconociendo también a Jesús como justo, mas sin embargo lo sentenció a la muerte. Y dice, yo soy inocente, allá ustedes. Escúcheme, mi hermano, mi hermana, no tomemos la actitud ni de la esposa de Pilato ni de Pilato. No digas,
Ay, si no tengamos nada que ver con la muerte de ese justo o no tengamos nada que ver con él. No, tenemos que ver mucho con él. Tenemos que reconocer que fue por nuestro pecado, el tuyo y el mío, que Jesús fue a la cruz del Calvario. Sí tenemos mucho que ver con ese justo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Quiénes eran los injustos? ¿Los otros que se portan peor que nosotros? No, todos. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. No hay justo ni aún uno. Jesús murió por los injustos. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que decirle gracias a Jesús por haber muerto por mí. ¿Usted le agradece a Dios por eso? Jesús murió por nosotros y por eso Él tenía que ser justo para poder morir por los injustos. Ahora dice que Él también sería Salvador, anunciado por los ángeles. No solamente a María cuando iba a ser concebido en su vientre por el Espíritu Santo, sino también en la noche aquella que los pastores estaban en el campo cuidando sus ovejas. Apareció un ángel, luego apareció un coro angelical en esa noche oscura, y ese resplandor del cielo los rodeó, y estos ángeles le dieron una buena noticia a los pastores. En Lucas 2, versículo 10 y 11, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Se dan cuenta cómo nos fuimos 33 años atrás en la historia de Jesús? Estamos hablando de que Jesús está entrando a Jerusalén, ahí tiene 33 años más o menos, y ahorita acabamos de ver aquí de su nacimiento. Acaba de nacer un Salvador. Es la vida de Jesús. Imagínense ustedes cómo hablar del Salvador en toda su vida terrenal. Y le dicen los ángeles a los pastores: les ha nacido un Salvador. Y era una buena noticia. Los ángeles estaban felices y los pastores estaban asustados. Y los ángeles, que Jesús no vino a morir por ángeles, vino a morir fue por seres humanos, pecadores, injustos, perdidos. Él no murió por ángeles. Claro que si se llama ángel alguien, pues sí, ahí sí murió por él, ¿no? Y si se llama arcángel, pues también. Pero Él no murió por ángeles, por espíritus. Él murió por seres humanos, hombres y mujeres pecadores como usted y yo. Y Jesús entonces es Salvador de los pecadores. Dice así la Escritura, en Hechos 5:31, Pedro predicando dijo: a este Dios exaltó con su diestra por príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Qué hermoso esto. Jesús vino a eso, a ser nuestro Salvador y a librarnos de nuestros pecados. Jesús mismo lo dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se perdió? ¿Quién se había perdido? Usted puede decir: yo me había perdido. Personalícelo. Tú te perdiste, yo me perdí, estábamos perdidos. Pero Jesús vino a morir, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias al Señor por esta gran salvación. Jesús es Salvador, pero también vino humilde, dice la Escritura. Vino humilde. Esta virtud caracterizó a nuestro Salvador toda su vida. Él mostró humildad y sujeción, y la sujeción es también parte de humildad. De hecho, una sujeción voluntaria, una sujeción con buena actitud, porque hay quienes se sujetan porque les toca, ¿verdad? Jesús no se sujetó porque le tocó, Él se dispuso su corazón a sujetarse al Padre primeramente, y de hecho también respetó autoridades humanas. Lo hizo siendo un niño. Por ejemplo, mostró humildad y sujeción en el respeto a sus padres humanos, hasta a José, que ni siquiera era su padre original, su padre verdadero, pero fue su padre de crianza. Mas sin embargo, dice Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Descendió con ellos, tenía 12 años Jesús, y él se dispuso a obedecer, y en eso mostró humildad al respetar la autoridad y a sus padres, sujetarse a José y a María. Ahora, luego dice la Escritura que Jesús, o también nos muestra cómo Jesús demostró humildad
cuando defendió y valoró a los niños y los puso como ejemplo de los mayores. ¿Recordamos esos momentos? Jesús, ¿qué hizo? Cuando le trajeron unos niños y los discípulos dijeron, no se lo acerquen al maestro. ¿Qué dijo Jesús? Dejen a los niños venir a mí. Un discípulo le dice, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llama a un niño, lo pone en medio y dice, si no se hacen como niños, no pueden ver el reino de los cielos. Y si ustedes no se hacen como niños, el que es como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Toma a los niños y los muestra como ejemplo de humildad, de sensibilidad, de sencillez, como ejemplo de inocencia, de ingenuidad aún. Y Jesús en eso muestra su humildad también al valorar a los niños. También demostró humildad cuando valoró a las mujeres, las defendió y les devolvió su dignidad. Jesús es un defensor de niños, es un defensor de mujeres. Y también de hombres que están oprimidos. También Jesús defiende. Y no entiendo por qué hoy en día el feminismo dice que Dios es un Dios machista o que Jesús es machista. Yo creo que no han leído bien la Biblia. No han leído bien la Biblia, porque lo que yo encuentro en la Biblia es una defensa tremenda y un valor grandioso que Dios le da tanto a los niños como a las mujeres. De hecho, también valora al hombre, claro que sí. Pero ¿a quién responsabiliza más Dios de lo que le pase a las mujeres y a los niños? A los varones. No sé si es buena noticia para los varones aquí presentes, pero yo lo veo así. Y como varón lo reconozco. Dios nos responsabiliza a nosotros como varones del cuidado, de la valoración, del amor, de la protección, de la provisión a la mujer y a los niños. Leamos la Biblia. Leamos la Biblia bien y vamos a darnos cuenta realmente, y miremos la vida de Jesús, cómo hizo Jesús, cómo se comportó con ellas y con esos niños. De esa manera, en humildad, Jesús las defendió y les devolvió su dignidad ante una sociedad que las estigmatizaba y las esclavizaba. Jesús vino a traer dignidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Eso, las mujeres tienen que estar agradecidas con Jesús y amar a Jesús con todo su corazón y buscarlo a Él. También Jesús demostró humildad cuando atendió a los pobres y sanó a los enfermos. Él los atendía, los escuchaba, a los menospreciados de la sociedad, de aquella suciedad del momento. Jesús los atendía, hablaba con ellos. Aún hasta con aquellos que eran estimados como ladrones, escoria de la sociedad. Y no dice la Biblia que Jesús comía con pecadores y publicanos. Se relacionaba con ellos, y los moralistas y los que se creían los más perfectos de la sociedad, la pureza de la sociedad, criticaba a Jesús. Criticando al Maestro, cuando antes Él es el puro y el santo de los santos. Bendito el nombre del Señor. Y comer con ellos no le hizo contagiarse de nada, antes los contagió a ellos de la necesidad que tenían de Él. Él era el único que podía cambiarles su corazón, su vida, darles paz, saciar sus almas, porque Él es fuente de agua viva. Bendito el nombre del Señor. Eso hizo Jesús, los atendió. También Jesús requiere que sus seguidores aprendamos humildad de Él. Y no solo humildad, humildad y mansedumbre. Ya vamos a hablar de mansedumbre. Pero en Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué hermoso eso, ¿no le parece? ¿No le parece que aquí está la clave para tener un corazón reposado y una mente en paz? Aquí está la clave de la paz. Yo veo aquí la clave de la paz en lo siguiente. Dice el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe qué puede traer paz al corazón? La humildad y la mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Aquí dice, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Cuando tu alma está así por allá toda revolcada, tu mente, tus pensamientos no se quedan quietos, cuando tu corazón está con una tremenda inquietud, cuando estás como sin reposo, sin paz, sin tranquilidad, revísate. ¿Qué está pasando con la mansedumbre en tu vida? ¿Qué está pasando con la humildad en tu vida? Porque quiero decirte algo, humildad también es reconocer que necesitamos de otros. Por ejemplo, Jesús fue humilde y Él reconoció que necesitaba del Padre. Jesús oraba muchas horas, dependía del Padre todo el tiempo. Él no hizo nada por su propia cuenta, todo lo hizo porque el Padre se lo ordenó. Y Él siempre buscó la dirección del Padre, hablaba con su Padre, se retiraba de la gente para ir a hablar con su Padre. Él mantuvo siempre una actitud humilde en cuanto a la dependencia de Dios. Cuando tú crees que puedes solucionar tus propios problemas por tus propias habilidades, con tus propios recursos, y corres aquí, corres allá, y tomas decisiones, y tomas posibles soluciones por tu propia cuenta, después te das cuenta que estás más enredado y se pusieron peor las cosas. Ahí entonces te toca reconocer, la embarré, no busqué a Dios, no le pedí a Dios la dirección. Eso se llama falta de humildad. Se llama falta de humildad, de reconocer que solo y sola no puedes. Necesitas al Señor. ¿Cuánto lo creen? Y cuando hagas eso, hallarás descanso para tu alma. La paz de Dios viene a tu corazón. La palabra manso, que también es Jesús, vendría así manso, viene del griego praus. Y esa palabra praus nos quiere decir lo siguiente: afable. Afable, y escuche todos los términos sinónimos que le voy a decir acá. Manso es afable, amable, afectuoso, tratable, sociable, accesible, amistoso. Habían otros sinónimos más, pero no los quise poner porque ya eran muchos. Pero hay una frasecita más que tiene que ver con mansedumbre, y es lo siguiente: alguien con quien se puede hablar. Ahora sí pregúntese, ¿soy manso? Sí, algunos están diciendo sí, pero no menso. Cuando alguien dice soy manso, pero no menso, es porque no es manso. Si te ha tocado decir eso, o tú lo has dicho, es porque no eres manso. Porque el manso no necesita decir que no es menso. El manso es manso, no más. No necesita más, simplemente lo vive, lo expresa. Son actitudes que hay en el corazón. Ahora, son cosas que se aprenden, porque Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Necesitamos aprender a ser mansos. ¿Como quién? Como Jesús. Es mejor ser mansos como Jesús, no ser mansos como Moisés. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de todos los hombres, es que en ese tiempo, ¿no? Seguro en algunas cosas la Biblia lo resalta así, pero Moisés mató un egipcio. Así era de manso ese Moisés. Pero no quiere decir entonces que no era manso. No, la Biblia dice que era más manso que todos los hombres. ¿Sabe por qué? Porque él dependía de Dios. Porque cuando el pueblo se le iba encima, él iba, oh Jehová, mira, este pueblo me van a apedrear, me van a matar, Señor, ¿qué hago? Y Dios le decía qué hacer. En eso mostraba su mansedumbre también, en el hecho de buscar a Dios, su dirección, su ayuda. Pero escúcheme esto, por favor. ¿Hay mansedumbre en tu corazón? ¿Eres amable, afectuoso, tratable, sociable, accesible? ¿Pueden las personas, comenzando con tus propios hijos o familia, acercarse a ti sin ningún miedo, sin ningún temor? ¿Pueden hablarte sin que tú le devuelvas, como dicen por ahí algunos, que responde con 2 piedras en la mano? Por favor, suelte las piedras. Dice aquí, amistoso, con quien se puede hablar. Jesús era alguien con quien se podía hablar. Estas expresiones, hablando de Jesús como manso, me hacen pensar que Jesús también sonreía, si no siempre, de vez en cuando. Jesús tenía una gracia especial. Por algo atraía hasta a los niños. Y los niños iban hacia él a buscar a Jesús. Pero hay otra característica o definición de manso. Y escúcheme esta, por favor, que es supremamente importante. Dice, manso también se caracteriza por no defenderse teniendo con qué.
Una cosa es no defenderse porque no tiene con qué. Y otra cosa es no defenderse aunque tiene con qué. ¿Está claro eso? Manso es alguien que aunque tiene con qué defenderse, no lo hace. Por eso alguien ilustraba mansedumbre con un hombre fornido, grandote, amusculado, de esos que hay por ahí, ¿cierto? Por ahí hay unos, no me puedo presentar como ejemplo yo, pero hay unos por ahí que usted conoce. Grandes, amusculados, con una pequeña criatura en sus brazos, un bebecito recién nacido. Eso se llama mansedumbre. Es alguien fuerte, pero tierno, suave, afable, que puede sonreírle a ese bebé y es accesible. ¿Cómo crees que es Jesús? ¿Débil? Jesús tenía con qué defenderse. Cuando vinieron a cogerlo a Jesús, ¿qué cree que pasó? Estaba en el huerto allí con los discípulos y vienen el ejército, los sacerdotes con el ejército ahí con soldados y todo. Y Jesús se adelanta, escúcheme esto, y pregunta, ¿a quién buscan? Y le dicen, a Jesús Nazareno. Y le dice Jesús, yo soy. ¿Y sabe qué pasó cuando él dijo eso? Todos se fueron a tierra. Todos cayeron, soldados y sacerdotes, y todos se fueron al piso. Con solo Jesús decir, yo soy. Y se levantan, yo imagino esa escena, se levantan sacudiéndose la ropa. ¿Esto qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y se levantan otra vez los soldados, vuelven y se acomodan el casco y la lanza y la espada. Y Jesús les dice, ¿a quién buscan? Vuelve y les pregunta. Y vuelven y le dicen, yo creo que ya un poquito con temor, a Jesús Nazareno. Y Jesús le dice, ¿no les dije que soy yo? Y se vienen a cogerlo y saca a Pedro. El manso de Pedro saca la espada. ¡Qué mansedumbre!, ¿no? Hay algunos que dicen así, sí, es que yo soy cristiano, pero la espada no. Yo soy cristiano, pero el machete no. Yo soy cristiano, pero este garrote no. Pedro saca la espada. Se enfrenta con el siervo del sumo sacerdote. Y creemos que si no hubiera sido por la habilidad de ese muchacho, Pedro le baja la cabeza. Porque él estaba empeñado en defender al maestro. Y Jesús solo le cortó la oreja nomás. Y Jesús le dice, Pedro, así no es. Guarda tu espada. Y se va Jesús y le sana la oreja al hombre que Pedro había herido. Por eso es que yo estoy convencido que el Señor se pasa la vida nuestra sanando heridas que nosotros hacemos. Nosotros las hacemos y Él las tiene que sanar. Porque somos buenos para herir, pero malos para curar. Solo Jesús las puede sanar. Pedro hiere al siervo del sumo sacerdote y Jesús lo reprende, le dice, guarda tu espada, ya está untada de sangre del prójimo. Y Jesús va donde el hombre y lo sana. Y ni siquiera con eso lo respetaron. Lo cogieron y Jesús se dejó llevar. Mansedumbre es no defenderse, aunque tiene con qué hacer. Eso es ser manso. Ahora, los judíos esperaban al Mesías. Tal vez esperaban que Jesús hiciera el lanzamiento de su campaña política por ese tiempo. En esta ocasión que se deja ovacionar y se deja ver de manera pública sin impedimento. Porque es ahí, solamente cuando entra a Jerusalén, en ese domingo, ese primer día de la semana, montado en ese pollino, donde la gente lo aclama y él no dice nada, no los reprende. Los mismos fariseos dijeron, pero repréndelos a esto, mira lo que están diciendo. Y yo, no, déjenlos. ¿Acaso no han leído? Si esto no claman, las piedras clamarán. ¿Y no han leído de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, fundaste la alabanza? Ahora, antes Jesús le decía a la gente, en algunos momentos les decía, no lo digan a nadie. En algunas ocasiones Jesús se tuvo que esconder cuando multiplicó los panes y los peces. Dice la Biblia que cuando comieron como 15,000 personas, la Biblia solo dice de 5,000 hombres, pero más o menos los datos estadísticos dicen que si eran por lo menos 5,000 hombres, quiere decir que la cantidad de gente que había fuera de esos 5,000 hombres, contando las mujeres y los niños, eran por lo menos 15,000. 15,000 que comieron gratis. Y dice la Biblia claramente, cuando los hombres vieron esta señal, este milagro,
vinieron para apoderarse de Jesús y hacerlo rey. Pero él volvió a retirarse al monte solo. Él se escapó. Qué diferente hoy a los candidatos de hoy en día, ¿verdad? Hoy ante los candidatos es, a ver, ¿quién más se añade a mi campaña? ¿Quién más se añade a mi campaña? Y Jesús ahí se le iba a añadir un montón de gente y ya le iban a poner rey. Jesús salió y se escondió. Se fue para el monte. Ese es nuestro rey. Él no vino a buscar aquí fans, no vino a buscar aquí solo seguidores. Él vino fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él será el rey, claro que sí, sobre toda la tierra, pero a su debido tiempo, a su debido momento. Jesús vino como el Mesías prometido, el único que puede dar paz a los pueblos y a los corazones, al quien la Biblia llama y el profeta Isaías lo menciona como el príncipe de paz. El apóstol Pablo escribe en Efesios 2:14 diciendo que Él es nuestra paz. Ellos tenían expectativas en sus corazones, los judíos, en cuanto a cómo sería lo que haría el Mesías. Pero cuando vieron que Jesús se dejó coger y fue llevado a la cruz y fue crucificado, ellos perdieron todas sus ilusiones. Así ya no querían a un Mesías. Al no llenar sus expectativas, vino la desilusión contra el mismo Jesús. ¿Qué espera usted del próximo presidente de Colombia? No me voy a meter en política, solo quiero hacer una relación. ¿Qué esperamos? Muchas veces tenemos una expectativa, una ilusión, que esto cambie. Por ejemplo, ¿qué esperaban los judíos de su Mesías? Que fuera un libertador político, que rompiera el yugo romano, que le devolviera al pueblo su libertad, que rebajara los impuestos, que hubiera trabajo para todos, que todos tuvieran la oportunidad de progresar, que pudieran tener pan y pescado gratis, como ese que hizo Jesús ahí, ¿verdad? A tanta gente y gratis de manera milagrosa. Imagínense usted quién no quiere un presidente así, ¿no? Sanar todas las enfermedades, quitar todas las angustias y los dolores de nuestra vida. Pues, ¿quién no quisiera uno así? Bueno, el único que puede hacer eso es Jesús de Nazaret. Y Él sí va a traer su reino de paz sobre la tierra. Muy pronto está eso por suceder. Cuando Él vuelva en las nubes del cielo. ¿Cuántos esperan a ese Rey de paz? A Jesús de Nazaret. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Pero no podemos poner nuestra expectativa en un ser humano débil, que puede tener muchas buenas intenciones, pero que quizá no pueda cumplir ni siquiera lo que prometa. Pero solo podemos tener nuestra confianza absoluta en el Señor. Había una expectativa humana y una expectativa divina. La expectativa humana en cuanto a los judíos con el Mesías era: llegó la solución a nuestros problemas. Por eso ahí en Mateo 21, donde ya leímos, usted encuentra que ellos están ahí aclamando a Jesús y la gente decía: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ellos estaban diciendo, la palabra Hosana quiere decir sálvanos ahora o salvos ahora. Cuando ellos le dicen a Jesús, Hosana al Hijo de David, están diciendo: este es el Salvador, por fin llegó, ahora sí nos va a salvar de toda esta opresión política, social, y vamos ahora sí a tener mejores vidas. Permítame decirle una cosa: puede haber el mejor sistema de gobierno en cualquier país, pero el pecado del corazón del hombre no le va a dejar disfrutarlo, no le va a dejar realmente disfrutar lo que Dios quiere que disfrutemos y que vivamos, de tener verdadera paz. Puede haber el mejor sistema en un país donde haya tantas oportunidades y riquezas para todo el mundo, pero como está pasando en países ricos de Europa, amados, aunque lo tienen todo, el índice de suicidios es más alto que hasta en Colombia. Es más alto que en Colombia. Países donde lo tienen todo. ¿Por qué la gente es infeliz? ¿Por qué muchos se hunden en la depresión? ¿Por qué prefieren quitarse la vida teniéndolo todo? Porque eso no es el todo. Solo Jesús puede dar verdadera paz. Él no vino a reformar estructuras sociales o políticas. Él vino a transformar el corazón del ser humano. Y cuando cambia el corazón, muchas otras cosas más pueden cambiar. Eso lo hace solo Jesús. Solo el Señor Jesucristo, el Evangelio, es el único que puede hacer eso. Un buen gobierno ayuda a la sana convivencia.
Pero si estamos esclavizados por nuestro propio egoísmo, nuestras bajas pasiones, por vicios, hábitos y gustos aberrantes, por ansiedades y depresiones, por el vacío existencial que ningún hombre ni gobierno puede llenar, ningún gobierno será bueno mientras no seas libre de tus propios pecados. ¿Sabe qué vino Jesús a salvar a su pueblo? De sus pecados. Y eso suena como que, pero eso, nosotros queremos algo más. Precisamente eso es el problema más grave del hombre, el pecado. Cuando tú lo entiendes, te das cuenta que verdaderamente Jesús vino a rescatarnos de lo que sí verdaderamente nos oprimía y nos condicionaba a una eternidad de condenación lejos de la vida de Dios. La expectativa divina, ¿cuál era? Lo que Jesús dijo llorando sobre Jerusalén. Jesús dijo estas palabras, Lucas 19, 41 al 44. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. Y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando se rechaza a Jesús como el príncipe de paz, no queda más que la guerra, la confusión, la insatisfacción, la desgracia, el estrés, la opresión, la desolación y la falta de paz. El pecado no deja ver lo que realmente es para tu paz. Es lo que Jesús dijo llorando sobre Jerusalén. ¿Por qué lloró Jesús? Porque lo estaban rechazando a Él. Y Él era el único que podía darles verdadera paz. Cuando tú rechazas a Jesús, quizá también le produces dolor a Jesús. Pero el dolor de Jesús no es comparable con el dolor que la persona que lo rechaza a Él va a tener y va a sufrir. Por eso a Jesús le duele. ¿Sabes por qué? Porque te ama, porque nos ama. Y porque Él vino a darnos lo que realmente necesitábamos. La paz de Cristo es inigualable, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La verdadera paz, mis amados hermanos, la tiene Jesús y la tienen aquellos que tienen a Jesús. ¿Cuántos aquí tienen a Jesús en sus corazones? Bendito el nombre del Señor. Pónganse en pie, por favor. Y mientras usted se va poniendo de pie, escuche esto. La palabra Hosana, como ya lo expliqué ahora, quiere decir sálvanos ahora o llegó la salvación. Pero ellos no supieron entender. Ese era el Salvador. Jesús era el Salvador. Pero su obra salvadora era más que simple reforma política, era transformación del corazón, perdón restaurador, vida nueva, paz verdadera, seguridad eterna y gozo incomparable. Eso es lo que el Señor da a los que le dicen: gracias Jesús por ser mi Salvador, y lo aceptan y lo reconocen y se arrepienten de sus pecados y aceptan su sacrificio en la cruz. No puede haber otra paz verdadera, solamente la que Jesús nos vino a ofrecer. ¿Qué tal si le agradeces al Señor ahí donde te encuentras y le dices: gracias Señor por tu paz? Dile: gracias Señor, porque tú sí viste cuál era mi verdadero problema. Ayúdame a entender y a reconocer que mi verdadero problema es el pecado, y que por eso fue que tú viniste, para dar tu vida, para llevar mis pecados, para liberarme de mis pecados, para romper las cadenas del pecado en mi vida. Dígale: Jesús, gracias, eres mi Salvador, eres mi Señor. Y acepta que Él es tu paz, Él es nuestra paz. Él es mi paz, Él ha roto todas mis